En este video vamos a hablar brevemente sobre el significado de la palabra Cristo o de la palabra griega Krestos. Vamos a hablar un poco sobre su historia y sobre su origen. Para el efecto nos vamos a guiar por los parámetros dados en un libro llamado Glosario Teosófico, escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Como es bien sabido, esta señora y esta filósofa fue la fundadora de la Sociedad Teosófica, que es una sociedad que estudia la ciencia y la filosofía en forma comparada, tratando de hacer una síntesis de las mismas. También tiene entre sus funciones dar las claves para decodificar los libros, sagrados o no, que tienen información encriptada. Estas claves son muchísimas, pero en una de sus obras más famosas, la señora Blavatsky le entregó al público, a fines del 800, una información muy detallada, sobre todo de la clave cosmológica, que describe las 7 etapas evolutivas del universo, y es muy famosa también por haberle dado al público la clave antropológica, que describe las 7 etapas evolutivas del proyecto humano. Las etapas son muchísimas, existe la clave astrológica, la matemática, la geométrica, la iniciática, etcétera, etcétera. Pero las principales son las que presenta Elena Blavatsky en su ya famoso libro La Doctrina Secreta. Pero con relación al tema que nos trae en este instante, el mencionario Glosario Teosófico dice lo siguiente, de la palabra griega Krestos. Dice, es la primitiva forma gnóstica de Cristo. Fue usada en el V siglo antes de Jesucristo por Esquilo, Heródoto y otros. En algunos libros, o sea, en los oráculos preferidos por los dioses pitios, por medio de una pitoriza, son mencionados por el primero de los autores citados. Así que el Cresterium no es solamente, entre comillas, el lugar de un oráculo, sino también que era una ofrenda para o por el oráculo. Por otra parte, la palabra Crestes es la que explica oráculos, no se refiere a la persona que explica los oráculos, que se viene a ser un profeta o un adivino, y Cresterios es el que sirve a un oráculo o a un dios. Así que el primer escritor cristiano, Justino Mártir, en su primera apología denomina cristianos a sus correligionarios. Y dice, solo a la ignorancia es debido que los hombres se titulen cristianos en lugar de cristianos. Dice Lactancio. Por otra parte, los términos Cristo y cristianos, que originalmente se escribían crest y cristianos, fueron copiados del vocabulario de algunos templos paganos. Crestos significaba en dicho vocabulario un discípulo puesto a prueba, o sea, un candidato para la dignidad de hierofante, de sacerdote. Cuando este aspirante había alcanzado, por medio de la iniciación y largas pruebas y sufrimientos, y había sido ungido, esto es, entre paréntesis, frotado con aceite, como lo eran los iniciados y aún las imágenes de los ídolos de los dioses, a modo de último toque de la práctica ceremonial, se cambiaba su nombre en Cristos, o sea, el purificado, en lenguaje de misterio y el lenguaje esotérico. Así que en simbología mística, realmente, Crestes o Cristos significaba que se había recorrido ya el camino, el sendero, y alcanzado la meta, cuando los frutos de un arduo trabajo para unir la efímera personalidad de barro con la individualidad indestructible, la transformaban de este modo en un ego inmortal. Al mismo término del camino está el Crestés, o sea, el purificador, y una vez llevada a cabo la unión, el Crestos, o sea, el hombre de dolor, se convertía en Cristos mismo.
Pablo el iniciado sabía esto, y esto precisamente es lo que él quería expresar cuando se le hace decir en una mala traducción, entre comillas, es: estoy otra vez en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero cuya verdadera interpretación es, entre comillas, hasta que forméis el Cristo dentro de vosotros mismos. Sin embargo, para los profanos, que solo sabían que Crestés estaba en algún modo relacionado con el sacerdote y el profeta, y nada sabían acerca del significado oculto del Cristo, insistieron, como Lactancio y Justino Mártir, en ser llamados cristianos en vez de cristianos. Así que toda persona buena puede, por lo tanto, encontrar a Cristo en su hombre interno, según lo expresa San Pablo, bien sea judío, musulmán, indo o cristiano. Por otra parte, Kenneth Mackenzie parecía opinar que la palabra Crestos era sinónimo de Soter, que es un nombre destinado a las divinidades, grandes reyes y héroes, y cuya significación es Salvador, y estaba en lo justo, puesto que, según añade el citado autor, de comillas, dicho término ha sido aplicado de un modo redundante a Jesucristo, cuyo nombre Jesús o Joshua tiene el mismo significado. Así que la denominación de Jesús, en realidad, es más bien un título honorífico que un nombre, puesto que el verdadero nombre de Soter del cristianismo es Emanuel, quiere decir Dios con nosotros. En todas las naciones, pues, las grandes divinidades que están representadas como expiatorias o que se han sacrificado a sí mismos han sido designadas con el nombre y con este mismo título de Crestos en los griegos, que viene